Hola queridos amigos, bienvenidos una noche más a Almas de Hispanoamérica. Bien, hoy te traigo el nombre de Dios según tu signo, es decir, qué nombre te corresponde dependiendo de tu fecha de nacimiento. Hola, mi nombre es Hernán García Monteavaro. Todo lo que vamos a ver hoy lo aprendí del maestro Albert Goslan. Cabalamagia.com es su página web y también su canal de YouTube. Ahí podrás encontrar muchísima más información sobre Kabbalah. Es la verdad muy profundo el estudio que se realiza en ese canal, así que te recomiendo que lo visites si quieres profundizar un poco más. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Tu fecha de nacimiento y tu signo. Como sabemos, hay 365 días en el año. Nosotros los vamos a hacer una simplificación a 360 para tener en un círculo una representación de ese año. Como sabemos, tenemos 12 signos del zodíaco y si consideramos esos 360 dividido 12, lo que nos da son 30 grados. O sea, para cada signo hay 30 grados en ese círculo de 360, lo que nos da una representación más o menos así. Estos 72 nombres, que ya los conoces porque los has meditado en toda la serie que hemos venido haciendo, cada uno de estos nombres, al dividir los 360 del círculo en los 72 nombres, nos da 5 grados, es decir, 5 grados de ese círculo para cada uno de los 72 nombres. Y si nos ponemos a graficarlo, tomemos a Aries, que es de donde se inicia siempre la serie, vamos a tener esos 6 recuadritos o triangulitos que le van a corresponder a un nombre determinado de los 72. ¿Y cómo vamos a descubrir eso? Bien, los vamos a ir nombrando. Sabemos que para cada signo hay 6 nombres, así que los vamos a ir marcando aquí. Esos son los 6 que les corresponden a Aries, los 6 de Tauro, los 6 de Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, los 6 de Escorpio, los 6 de Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Cada uno de estos nombres, es decir, por defecto tú has nacido en alguno de estos signos, en alguna de estas fechas. Por lo tanto, alguno de estos nombres te corresponde por tu fecha de nacimiento. ¿Qué significa esto? Que ese nombre en particular es el que rige tu vida, salvo que hayas tenido alguna operación donde estuviste con eh, anestesia total, estuviste mucho tiempo como esas cirugías de corazón abierto o intervenciones muy complejas, donde pasas muchas horas en estado de inconsciencia inducida. Incluso hay muchas experiencias, dicen que las personas salen de su cuerpo y se ven desde afuera, ¿no? Eso es una evidencia de que el alma sale del cuerpo por un momento, cosa que hacemos en cada meditación, o sea que no es algo loco. Nos han deformado un poco la formación espiritual y creemos eso que es esotérico, pero en realidad es lo más natural del mundo. Bien, salvo que hayas pasado por algún evento donde hayas salido de tu cuerpo y eso haya significado como una muerte y una resurrección, o hayas tenido un accidente y te hayan revivido, eso ya no correspondería con el nombre que te corresponde por fecha de nacimiento, ya no correría en tu vida. Tendrías que analizar cuál es el nombre de ese evento, el día de ese evento en particular, para poder analizar cuál sería tu nuevo nombre. ¿Por qué? Porque ese nombre es el que va a regir el resto de tu vida. Es exactamente a lo que vienes a hacer en este plano físico. Es una, digamos, como el karma o el tikkun que tienes que resolver en este plano físico. Vamos a tomar, por ejemplo, cómo encontrar ese nombre. Vamos a tomar Géminis, que es más o menos esta época donde estoy grabando este video, de 21 de mayo a 20 de junio. Son 30 días, divididos 6 nombres, son 5 días para cada nombre. Es decir, que si tú has nacido entre el 21 y el 25 de mayo, estás influido por el primer nombre que te mostraba, Yud Zayn Lamed. Si has nacido entre el 26 y el 30, por el segundo nombre. Si has nacido entre el 31
y el 4, entre el 5 y el 9, entre el 10 y el 14 y entre el 15 y el 20, cada uno te corresponde a ese nombre. Es decir, lo único que tienes que hacer es identificar qué fecha es tu cumpleaños e identificar cuál es el nombre característico. Como ya te mostré en la filmina anterior, que es esta, tienes que elegir alguno de los 6 nombres más o menos a dónde has nacido tú, correspondiente a tu signo. Así que alguno de esos 6 nombres para Géminis te corresponderá por fecha de nacimiento. Como te decía, si por alguna situación tuviste algún accidente y tuvieron que revivirte, o pasaste por una operación muy compleja donde estuviste mucho tiempo de inconsciencia inducido por la anestesia, o has hecho regresiones de renacimiento, que son unas regresiones especiales, ya tu nombre de nacimiento no te correspondería, porque ha cambiado, se toma como que has muerto y renacido. Entonces habría que ver la fecha en que hiciste esa regresión, o la fecha donde hubo ese accidente, o esa fecha de esa operación, para saber cuál es tu nuevo nombre, y decir cuál es tu nuevo tikkun, cuál es tu nuevo karma a reparar. ¿Cuál es la ventaja de esto? En otro video te voy a presentar las horas en las cuales se puede meditar o tiene mayor influencia, mayor poder cada uno de estos nombres. Pero ese nombre que es el que te corresponde, el nombre que viene asociado a tu signo y a tu fecha de nacimiento, ese nombre lo puedes meditar a cualquier hora durante todo el día. Tiene el mismo poder en todo el día, porque es tu nombre, es tu identidad en los planos superiores. Es decir, que ese nombre en particular lo puedes meditar con la misma eficacia en cualquier hora. Todos los demás tienen una determinada hora donde su poder está al máximo nivel. Y eso te lo voy a presentar en otro video más adelante. Este video solamente quería presentarte esto para que puedas identificar cuál es tu nombre, cuál de estos 72 nombres de Dios es el tuyo, para que lo puedas tener en cuenta y puedas identificar cuál es el tikkun, cuál es el karma que tienes que reparar, y medites en consecuencia ese nombre las veces que consideres necesario en cada día. Así que bueno, esto es todo en este video. Te mando un gran abrazo. Vamos a seguir con los videos explicando en el siguiente video las horas de meditación para cada nombre en su máxima expresión, y luego iremos presentando los nombres para cada una de esas horas. Te mando un abrazo, te dejo un saludo. Buenas noches, hasta mañana.